Te enseñaron a sobrevivir, pero nunca a vivir. Te levantas. Miras la hora. El día comienza, pero algo dentro de ti sigue dormido. Te preparas. Haces lo de siempre. Piensas lo de siempre. Nada es realmente malo. Pero tampoco hay algo que te haga sentir vivo. Repites la misma rutina. Los mismos caminos. Las mismas conversaciones vacías. Trabajas para pagar cuentas. Descansas para poder seguir trabajando. Te distraes para no pensar demasiado. Y sin darte cuenta, los años pasan. No hay tragedia. No hay caos. Solo una sensación silenciosa, difícil de nombrar. No estás sufriendo. Pero tampoco estás viviendo. Solo estás, manteniéndote a flote. Como alguien que nada sin saber hacia dónde. Como alguien que avanza, sin haber elegido el camino. Hay momentos en los que sientes un vacío extraño. Aparece cuando todo se queda en silencio. Cuando no hay ruido. Cuando no hay distracciones. No sabes explicarlo. No te falta nada, pero algo falta. Tal vez te pasa por la noche. O un domingo por la tarde. O mientras miras al techo sin pensar en nada. Una sensación incómoda. Como si tu vida estuviera incompleta. Aunque todo parezca estar en orden. Estás rodeado de gente, pero te sientes solo. Cumples tus responsabilidades, pero no sientes propósito. Logras metas, y aún así, no sientes plenitud. Te dijeron que cuando llegaras ahí, te sentirías diferente. Más feliz. Más lleno. Más vivo. Pero no ocurrió. Entonces te dices: así es la vida. Y sigues adelante. Porque eso fue lo que te enseñaron. A no cuestionar. A no detenerte. A no mirar demasiado profundo. Desde pequeño aprendiste el camino. No con palabras, sino observando. Estudia. Consigue trabajo. Gana dinero. Sé responsable. No te salgas del camino. Y repite. Nadie te preguntó qué querías sentir. Nadie te enseñó a escuchar tu interior. Nadie te habló de vivir con conciencia. Solo te prepararon para sobrevivir. Para encajar. Para cumplir. Para no fallar. Y lo hiciste bien. Te adaptaste. Seguiste las reglas. Cumpliste las expectativas. Te volviste funcional. Productivo. Responsable. Pero en algún punto, algo dentro de ti empezó a incomodarse. Una sensación leve al principio. Casi imperceptible. Como un ruido de fondo. Luego empezó a crecer. Como si estuvieras viviendo en automático. Como si tus días estuvieran programados. Como si tus decisiones no fueran realmente tuyas. Te levantas y ya sabes cómo será el día. Hablas y repites frases que has dicho 1000 veces. Piensas y son los mismos pensamientos de ayer. Como si cada día fuera una copia del anterior. Como si el tiempo avanzara. Y tú no. Y entonces, aparece una pregunta. No siempre. Pero cuando aparece, incomoda. Surge en silencio. Sin avisar. Sin ruido. ¿Esto es vivir? ¿O solo estoy sobreviviendo? Lo más extraño es que casi todos viven así. Sales a la calle y lo ves en los rostros. Personas caminando rápido. Mirando el reloj. Pensando en lo que sigue. Cumpliendo horarios. Cumpliendo expectativas. Cumpliendo una vida que parece ya escrita. Persiguiendo objetivos que nunca se detuvieron a elegir. Todos ocupados. Todos cansados. Todos con la sensación de que falta algo. Pero sin saber qué es. Es como si el mundo entero estuviera corriendo. Y nadie recordara por qué empezó a correr. Te dijeron que la felicidad estaba adelante. Un poco más adelante. En el siguiente paso. En el siguiente logro. En el siguiente sueldo. En la siguiente meta.
Solo aguanta un poco más. Solo trabaja un poco más. Solo espera un poco más. Y lo hiciste. Esperaste. Trabajaste. Aguantaste. Pero cuando llegas, la sensación dura poco. Un momento breve. Una satisfacción ligera. Y luego, silencio. Y vuelves a correr. Siempre hay algo más. Otra meta. Otro pendiente. Otra preocupación. Es como estar en una rueda invisible. Te mueves todo el tiempo. Pero no avanzas. Los días se llenan. Las semanas desaparecen. Los años se acumulan. Y todo parece importante. Pero nada parece significativo. Entonces empiezas a pensar que el problema eres tú. Que tal vez eres demasiado inconforme. Que deberías sentirte agradecido. Porque tienes trabajo. Porque tienes responsabilidades. Porque tu vida está bien. Te dices que no tienes derecho a sentir vacío. Que otros la tienen peor. Que deberías dejar de pensar tanto. Así que lo ignoras. Te distraes con el teléfono. Con el ruido. Con cualquier cosa que te mantenga ocupado. Porque cuando te quedas en silencio, la sensación vuelve. Y detenerte, da miedo. Porque si te detienes, tal vez descubras que no sabes hacia dónde vas. Tal vez notes que nunca elegiste el camino. Tal vez sientas que el tiempo ha pasado demasiado rápido. Y eso incomoda. Así que continúas. No porque quieras, sino porque todos lo hacen. Sigues el ritmo. Sigues la corriente. Sigues avanzando, sin mirar demasiado. Sin darte cuenta. Confundiste vivir, con simplemente no hundirte. Confundiste estar ocupado, con tener propósito. Confundiste estabilidad, con plenitud. Confundiste sobrevivir, con vivir. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil parece detenerse. Porque ya invertiste años. Porque ya construiste una rutina. Porque cambiar implicaría cuestionarlo todo. Entonces eliges lo conocido. Lo cómodo. Lo automático. Y la rueda sigue girando. Y tú sigue. Ese dentro. Moviéndote. Sin saber realmente hacia dónde. Hace más de 2000 años. Buda enseñaba algo inquietante. No hablaba de riqueza. No hablaba de éxito. No hablaba de logros. Hablaba de despertar. Decía que la mayoría de las personas vive dormida. No dormida físicamente, sino mentalmente. Caminan, pero no están presentes. Hablan, pero no escuchan. Viven, pero no son conscientes de que están viviendo. Sus decisiones nacen del hábito. Sus pensamientos nacen del miedo. Sus deseos nacen de lo que ven en otros. Viven reaccionando. Siguiendo impulsos. Repitiendo patrones, sin cuestionarlos. Como hojas arrastradas por el viento. Van hacia donde sopla la corriente. Hacen lo que todos hacen. Desean lo que todos desean. No eligen. Solo siguen. Y lo más peligroso es que creen que están despiertos. Creen que sus decisiones son propias. Creen que su camino fue elegido. Pero en realidad, están repitiendo lo aprendido. Para Buda, ese estado era sufrimiento. No porque la vida sea dura, sino porque se vive sin conciencia. Porque cuando no estás despierto, tu vida se convierte en reacción. Reaccionas al trabajo. Reaccionas al estrés. Reaccionas al miedo. Reaccionas al tiempo. Y así, pasan los años. No eliges tu vida. Solo sobrevives dentro de ella. Siglos después, Séneca observó lo mismo, desde otro lugar. Miró a la sociedad romana. Ocupada, ansiosa, acelerada. Y escribió algo que aún incomoda. La vida no es corta. Pero la desperdiciamos. No porque tengamos poco tiempo, sino porque lo llenamos de cosas que no importan. Séneca veía a las personas corriendo.
acumulando responsabilidades, persiguiendo reconocimiento, siempre ocupadas, siempre preocupadas, siempre posponiendo la vida. Decía que actuamos como si fuéramos a vivir para siempre, como si el tiempo fuera infinito. Lo gastamos en discusiones pequeñas, en preocupaciones inútiles, en tareas que solo nos mantienen ocupados. Pasamos años preparándonos para vivir mejor, para tener más, para estar más seguros. Pero nunca llega el momento de vivir. Porque cuando alcanzamos algo, ya estamos persiguiendo lo siguiente. Y así, la vida se convierte en preparación eterna. Séneca decía que muchas personas mueren sin haber empezado a vivir. No porque no respiraran, sino porque nunca estuvieron realmente presentes. Vivían pendientes del futuro, arrastradas por obligaciones, encadenadas a lo urgente. Y cuando miraban atrás, el tiempo ya había pasado. Luego, siglos más tarde, Friedrich Nietzsche fue aún más radical. No solo habló de distracción, habló de conformidad. Advirtió que el mayor peligro no era el sufrimiento, sino convertirse en uno más. Ser absorbido por la masa. Pensar como todos. Vivir como todos. Desear lo mismo que todos. Nietzsche veía cómo la sociedad crea caminos seguros. Caminos aprobados. Caminos que prometen estabilidad. Y las personas lo siguen, sin cuestionar. Porque es más fácil encajar que ser auténtico. Es más cómodo obedecer que elegir. Es más seguro repetir que crear. Pero hay un precio. Cuando sigues al grupo, pierdes tu voz. Cuando imitas, pierdes tu identidad. Cuando eliges seguridad absoluta, renuncias a la intensidad de vivir. Nietzsche decía que muchos viven con miedo a ser diferentes. Miedo a salirse del molde. Miedo a preguntarse si su vida es realmente suya. Y ese miedo los mantiene atrapados. Viven correctamente. Viven ordenadamente. Viven responsablemente. Pero no viven auténticamente. Y así, se construyen vidas estables, pero vacías. 3 épocas distintas. 3 miradas diferentes. Una misma verdad. Buda habló del sueño inconsciente. Séneca habló del tiempo desperdiciado. Nietzsche habló de la conformidad. 3 advertencias. Sobre la misma trampa. Sobre vivir. Sin darse cuenta. Respirar. Sin despertar. Existir. Sin vivir. Vivir no significa cambiar todo de golpe. No significa abandonar responsabilidades. No significa huir de tu vida. Porque muchas veces pensamos que vivir es empezar desde cero. Irse lejos. Romper con todo. Pero no es eso. Vivir significa despertar. Despertar a lo que haces. A lo que piensas. A lo que sientes mientras tu vida ocurre. No cambiar tu mundo exterior, sino tu forma de estar dentro de él. Buda enseñaba algo simple, pero profundo. El sufrimiento nace cuando vivimos sin conciencia. Cuando reaccionamos sin darnos cuenta. Cuando dejamos que los pensamientos decidan por nosotros. Despertar, para Buda, era observar. Observar tu mente. Observar tus hábitos. Observar cómo repites, sin cuestionar. Porque cuando observas, aparece una distancia. Y en esa distancia, aparece la libertad. Dejas de reaccionar automáticamente. Empiezas a elegir. No cambias lo que haces. Cambias cómo lo haces. Séneca decía algo parecido, desde otro lugar. Decía que la vida pertenece a quien sabe usar su tiempo. No a quien está ocupado, sino a quien está consciente. Para él, vivir era recuperar tu atención. Dejar de dispersarla en 1000 cosas. Dejar de actuar por inercia. Porque cuando tu atención vuelve, tu vida también vuelve. Empiezas a notar momentos simples.
Empiezas a sentir lo que antes pasaba desapercibido. Empiezas a vivir, en lugar de solo avanzar. Y luego, Friedrich Nietzsche hablaba de algo más. Decía que vivir es convertirse en quien eres. No en quien esperan que seas. No en quien te dijeron que fueras. Eso no significa rebelarte contra todo. Significa preguntarte, con honestidad: ¿esto que hago, lo elegí yo? ¿Esta vida, la estoy construyendo conscientemente? ¿O simplemente estoy siguiendo el camino más seguro? Esa pregunta ya es un despertar. Porque la diferencia entre sobrevivir y vivir no está en lo que haces. Está en cómo lo haces. Puedes tener el mismo trabajo, pero vivir con propósito. Puedes seguir la misma rutina, pero con conciencia. Puedes caminar por el mismo camino, pero sintiendo cada paso. Cuando despiertas, todo cambia sin que nada cambie. El tiempo deja de pasar rápido. Los días dejan de mezclarse. Las decisiones dejan de ser automáticas. Empiezas a notar tu respiración. Empiezas a notar tus emociones. Empiezas a notar tu vida. Lo cotidiano deja de ser invisible. El presente deja de ser solo un puente hacia el futuro. Tu existencia deja de sentirse prestada. Ya no vives esperando que algo empiece. Ya no vives corriendo hacia después. Empiezas a vivir, ahora. Y en ese momento, sin ruido, sin grandes cambios externos, por primera vez, sientes que estás aquí. Un día, sin darte cuenta, mirarás atrás. No será un momento especial. No habrá música. No habrá aviso. Simplemente ocurrirá. Y empezarás a recordar. No recordarás cada cuenta que pagaste. Ni cada correo urgente. Ni cada día ocupado. No recordarás las prisas. Ni las preocupaciones que parecían tan importantes. Ni las metas que te hicieron correr sin parar. Recordarás algo más profundo. Recordarás cómo te sentiste. Recordarás si estabas presente. Recordarás si tu vida tuvo significado. O solo movimiento. Porque al final, sobrevivir no deja recuerdos. Solo deja tiempo pasado. Vivir, sí deja huella. Vivir deja momentos. Vivir deja presencia. Vivir deja conciencia. Buda enseñaba que la vida ocurre solo en el instante presente. No en el pasado. No en el futuro. Decía que quien vive distraído pierde su única oportunidad de estar vivo. Porque mientras la mente corre, la vida sucede sin ser vista. Y cuando te das cuenta, ya ha pasado. Séneca reflexionaba algo similar. Decía que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Lo entregamos a preocupaciones. Lo entregamos a ocupaciones. Lo entregamos a todo, menos a vivirlo. Y cuando miramos atrás, descubrimos que el tiempo estuvo ahí, pero nosotros no. Luego, Friedrich Nietzsche lanzó una pregunta silenciosa. Una pregunta incómoda. ¿Estás viviendo tu vida? ¿O la vida que esperaban de ti? Porque al final, no importa cuánto duró tu existencia. Importa si fue auténtica. Importa si elegiste. Importa si despertaste. Importa si fuiste tú. 3 voces. 3 épocas. Una misma conclusión. Buda habló de despertar al presente. Séneca habló de no desperdiciar el tiempo. Nietzsche habló de vivir auténticamente. 3 caminos que apuntan al mismo lugar. Estar consciente. Estar presente. Ser tú. Porque puedes pasar toda una vida respirando, sin haber vivido un solo día. Puedes cumplir con todo. Y aún así sentir que algo faltó. Pero también puedes hacer algo distinto. No mañana. No cuando todo sea perfecto. No cuando tengas más tiempo. Ahora. En este instante. Cuando notas tu respiración. Cuando observas tu mente.
Cuando te preguntas si esta vida es realmente tuya. Ahí empieza el cambio. No es un ruido fuerte. No es una revolución externa. Es algo silencioso. Decidir dejar de sobrevivir. Y empezar a vivir. Porque al final, nadie puede despertar por ti. Nadie puede elegir por ti. Nadie puede vivir por ti. Te enseñaron a sobrevivir. Pero vivir. Eso. Tienes que aprenderlo tú.